y el tan esperado bloque Muguruza. Marta, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. La gente me para por la calle y me dice, ¿de dónde conseguís eso? Y yo Estudiando. le dije que no, que es una búsqueda anónima. Mucho trabajo, Mucho trabajo, ¿no? atrás. Mucho trabajo. Bueno, ¿y qué trajiste? Hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte que tiene que ver con el gaming. ¿Vos te acordás que hace un par de programas, cuando volvimos de Cannes, Sí. mostramos una pieza increíble que hizo Xbox, que se llamaba The Everyday Tactician? Una activación genial que tenía que ver con este equipo de fútbol que buscaba un entrenador, entonces abrió una vacante y una búsqueda dentro de Football Manager 2024, que es un juego muy conocido. Y de ahí surge este entrenador que eligen por sus skills y de golpe pasa a aplicar todo lo que aprende en los jueguitos en la vida real. Una idea maravillosa. El otro lado de la moneda asusta un poco y tiene que ver con que dentro de todo lo que es gaming, el crimen organizado está encontrando una cantera para reclutar chicos, adolescentes. En México es un problema enorme. Enorme. Y entonces Movistar desarrolló un film muy interesante donde cuenta toda esta problemática, cómo funciona, durísimo. Lo dirigió Lucas Shannon, director de Landia, y por eso me pareció interesante contactarlo a él y que nos cuente un poquito el detalle de esta pieza, todo lo que está detrás, porque realmente es una de esas piezas donde el craft escala la idea, la hace crecer muchísimo. Así que si tenés ganas te propongo escuchar a Lucas y ver parte de los casos, porque es un film de 7 minutos, no creo que pueda entrar entero, pero sí es muy interesante ver las decisiones que se tomaron, porque no fueron ninguna al azar, y explican y ayudan y potencian a esta idea tremenda. ¿Lo vemos? Dale, dale. Bueno, básicamente quería contar que este proyecto llegó de la mano de BML México y es un proyecto que desde que leí el libro me pareció un desafío enorme y aparte medio riesgoso desde varios puntos de vista, pero más que todo en cómo filmarlo y cómo contar esta realidad que es bastante dura, que es el reclutamiento de los chicos por los cárteles de México a través de los videogames, o sea, el reclutamiento online a través de juegos como Call of Duty, Fortnite y demás, que ya es un tema delicado de por sí. Y por otro lado, el desafío de, bueno, cómo podemos contar esta historia, la historia de Babu, que es la historia de este chico que es reclutado por uno de estos grupos, de una manera original, diferente y que genere un impacto, ¿no? Y que tenga algo del estilo de los videogames a los cuales nos estamos refiriendo. Entonces, creo que fue como una idea grande, una idea ambiciosa por parte de la agencia y con un cliente como Movistar que se animó y apostó a un proyecto fuera de lo común y que, bueno, el desafío del equipo de Landia México como mío como director era, bueno, cómo contamos esta historia de una manera única, original, utilizando como todo el lenguaje de los videogames, ¿no? Fue un trabajo muy en conjunto con la agencia, un trabajo en donde estudiamos mucho el mundo de los videogames, el lenguaje de los videogames, cómo se cuenta una historia a través de los games. Es un storytelling bastante diferente al cine, bastante diferente al videoclip. Y me parecía que por ahí estaba el secreto de esta campaña, ¿no? Como tratar de apelar a los gamers y que ellos se sientan reflejados dentro de esta historia y que entiendan este mundo tal cual lo entendimos nosotros. Básicamente para hoy lo dividí como en los 6 puntos más importantes con el cual decidimos diseñar la pieza entre todos, ¿no? Y quería empezar con la parte de dirección. En la parte de dirección yo me daba cuenta a través de que estudiaba los games de PlayStation y Xbox y todo eso. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver las cutscenes, que básicamente es como hilvana la historia que estás contando con el juego entre niveles. Bueno, básicamente lo dividimos así, momentos de gameplay y momentos de cutscenes, donde el personaje juega y donde el personaje tiene challenges y tiene tareas o diálogos con otros personajes del juego. Después
programamos y estructuramos la historia con un formato bastante clásico, porque hay como un nudo, un principio, un nudo y un desenlace, solo que la estética de la estructura y demás es bastante del gaming, es bastante el videojuego. Por eso a veces las escenas terminan de una forma abrupta o con un leitmotiv, con una música, o hay una transición entre una escena y la otra. Y todo lo que hicimos fue como buscar este lenguaje de los videojuegos para tratar de hacerlo muy inmersivo. ¿Viste? Como vos te sientas cuando estás viendo este corto que vos estás jugando al juego, vos estás controlando al protagonista que se llama Babu, ¿no? Vos estás viendo este cortometraje como si vos estuvieses jugando a la PlayStation. Entonces, eso era lo que queríamos hacer en cuanto a la estructura de la historia y en cuanto a todos los elementos que usamos, desde el diseño sonoro, gráfico, edición, todo estaba apuntado a que sea una experiencia como inmersiva. Un gran desafío aparte fue el casting. El casting era muy difícil porque teníamos que tener, obviamente, buenos actores, pero actores también que entiendan la lógica de los videojuegos y que entiendan el acting de estos personajes. Y después entrar en la lógica en todos los personajes secundarios en algo que se llama el NPC, ¿viste? Como significa Non-Playable Character, que serían los personajes que aparecen en el videojuego en donde vos podés interactuar pero no los controlás, ¿no? Muchas veces ahora como controlados por inteligencia artificial. Entonces era entender esa lógica de cómo nuestro protagonista podría interactuar con esos personajes y también programar y ensayar con los personajes secundarios toda esta dinámica, ¿no? Lo vemos muchas veces cuando Babu entra a la guarida de la mafia, ¿no? Y interactúa y pelea con los que están ahí, o cuando habla con su amigo en su barrio, que están jugando al básquet. Ahí vemos cómo nuestro protagonista interactúa con un NPC, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con la cinematografía, la posición de la cámara, cómo se mueve la cámara, también fue algo muy lindo y un desafío porque nos queríamos delimitar a lo que podíamos o no podíamos hacer con la cámara, tal cual lo que sucede en un videogame. Y en cuanto al arte también, buscar los elementos de arte típicos de un videojuego, bueno, ponerlos ahí también en cada set de una manera muy gráfica. Diseño de sonido, queríamos tener todos los layers y la lógica del diseño de sonido de un videojuego. Básicamente, mucho sonido ambiente, pasás al lado de un personaje NPC y escuchás a veces lo que están hablando con otro NPC. Aparecen menúes gráficos seguidos por una musiquita o un tonito musical. Me parece que todo lo que tiene que ver con diseño de sonido fue bastante trabajado para que tenga la lógica de un videogame. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la edición seguía la misma lógica. Esto un poco lo conté ya en el storytelling, pero mantener el orden y la coherencia de cómo se cuenta una historia a través de un videogame, que es un montaje totalmente diferente porque tenés que tener la sensación de que estás pasando de niveles, ¿no? En vez de pasar de escenas, pasás de niveles. Y a veces para pasar de niveles tenés alguna escena donde tenés que hacer un tryout, o tenés que hacer un test, o tenés que entrenar. Por ejemplo, hay un momento que Babu entrena con un arma, donde no hay una narrativa típica de cine, sino como que es casi como una escenita de un nivel de gaming, ¿no? Esa manera de editar, la verdad que nos encantó. Hay un crossover obviamente con el cine, pero tiene como una identidad súper del gaming. Y bueno, y en definitiva, un poco para resumir, el desafío fue como tratar de emular con toda la técnica y las cámaras de cine y el equipo de cine y cómo nosotros sabemos trabajar desde la productora, cómo tratar de hacer realidad un juego, ¿no? Y cómo contar un tema tan sensible como es esto de las bandas online que reclutan a chicos a través de un relato atípico como es el de un videogame. El único momento que la película se vuelve como real es al final, cuando Babu vuelve a la realidad y se encuentra con su padre y tienen ahí una interacción bastante sensible y emocional que te pega y te muestra el mensaje final. Así que, bueno, eso es todo. Cuando arranqué
Me vinculé al mundo de la publicidad, era muy chiquito, en la secundaria, en el Rayo, que está cumpliendo 100 años, así que le mandamos saludos a toda la gente de las escuelas Rayo. Te decían que la publicidad educaba, o sea, te mostraban en ese momento hasta de una manera ingenua todos los valores de la publicidad, ¿no? Pero como siempre hay un lado B, ¿no? Entonces me parece impresionante esto, ¿no? Como que... Son cosas que por ahí nos pasan por el costado, ¿no? No nos damos cuenta. Sobre todo como padres, viste que nuestros hijos están todo el tiempo jugando y estar atentos a esas pequeñas cositas, que los chicos lo puedan ver y digan, ¿por qué me está contactando este señor? Que por supuesto te tientan con cosas y de golpe, como siempre, cuando estás adentro es mucho más difícil salir. Hay que estar muy atentos. Sí, y creo que excede al tema del negocio del narcotráfico. También está con el tema del juego, de las apuestas. Me parece que en este caso no lo dice Harari, lo digo yo, que no soy Harari, obviamente. Hay que replantearse varias cosas. Hay que regular, hay que poner mano dura, porque si no puede llegar a ser tarde. Creo que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Totalmente. Gracias, Marta. De nada. Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, aquí en Reporte, Publicidad y por Metro.